Por una suerte de equivocación relacionada con estar mirando muchos trailers de película, llegué a ver Nosferatu al cine con una idea totalmente diferente a lo que realmente me encontré. Primero, pues no sabía que era dirigida por Eggers, pues, del cual, bueno, ya tenemos un poco conciencia de cómo es su forma de trabajar el horror. Pero de otro lado también me imaginé que iba a ser algo más como de una comedia negra, un humor distinto. No sé en realidad qué tipo de película tenía en la cabeza y he estado tratando de recordar el tráiler que de pronto me llevó a eso. Pero bueno, en todo caso, la película me gustó bastante. La línea de este video pues va a ser muy similar a la que he tenido cuando hablo de libros, y en el capítulo de hoy me gustaría compartir con ustedes dos pensamientos. El primero tiene que ver como tal con el género de horror, una reflexión a la que me llevó la película sobre este género en particular, y en segundo, una experiencia o un sentimiento que emergió en mí respecto a Nosferatu y que no lo había tenido con otras figuras o otros personajes de este estilo. En primer lugar, la película me llevó a reflexionar sobre el género del horror porque hace algo muy particular, y es mostrárnoslo tal cual el horror es en la vida real para nosotros, es decir, como algo marcado por la austeridad. Con esto me refiero a la pobreza, y lo digo en el mejor de los sentidos, de aquellos elementos que constituyen el discurso sobre eso que nos genera horror. Como tal, el miedo está hecho de ausencias, es decir, de cosas que nosotros desconocemos, de elementos que poco nos dicen. No sé, por ejemplo, en mi caso, y en general en Colombia creo que esto es una experiencia compartida, las abuelas le hablan a uno de las brujas, pero si nos detenemos en ese discurso de las brujas, vamos a ver que es muy opaco, que es poco claro. No se sabe bien qué son las brujas, no se sabe de dónde vienen, no se sabe bien cómo eligen a sus víctimas, tampoco hay un consenso respecto a los métodos que se pueden implementar para evitar ser víctimas de ellas. Y esto pasa con todo tipo de figuras, como por ejemplo, no sé, el monstruo del lago Ness, los mismos vampiros, los demonios, las posesiones, como que todo está rodeado de un aura de desconocimiento. En el caso de la película, pues nos vamos a encontrar igualmente con muy pocos elementos que nos permitan desarrollar un conocimiento, digamos, en la forma en que lo comprendemos usualmente acerca de Nosferatu. Hay un viejo feo con una voz profunda, hay unos lobos también muy particulares y unos símbolos satánicos. Fuera de eso, pues digamos que no hay muchos elementos como paranormales o que nos indiquen alguna cosa como demoníaca. Podría uno hablar de las ratas, pero bueno, las ratas son unas plagas que están muy asociadas, digamos, al crecimiento exasperante de las ciudades. Podríamos hablar del viejo loco, pero pues la locura ha sido uno de los motivos de discusión más grandes desde la modernidad, y especialmente el estado de salud de la población en general últimamente también ha sido objeto de debate, porque pues nos estamos volviendo locos por muchas cosas. Pero al basarse en esta pobreza de elementos narrativos que a su vez compone la riqueza misma de esta historia, vemos que Eggers hace un movimiento muy interesante, y es que regresa lo desconocido a una de las historias sobre las cuales más se ha hablado en la vida. Vuelve a darle opacidad a una historia y a un personaje que está inserto en los imaginarios sociales de la comunidad global y que emerge en expresiones que, bueno, pues puede que estén mal dichas, una mujer chupa sangre o un empresario chupa sangre. Respecto a este les recomiendo mucho, hay una película que se llama Pura Sangre, que es colombiana y que explora esta figura del empresario en relación como con un vampiro, ¿no? en el sur del país, y este desconocimiento se extiende hacia los espectadores desde los personajes mismos que están componiendo la historia. Incluso el doctor Alvin, que es aquel que, bueno, que se supone que es el súper conocedor, el docto en todos estos temas, que sabe de alquimia, de demonología, de todos estos temas, pues también sabe muy poco de qué pasa con Nosferatu. En general, en la película se sabe que pues no se puede exponer a la luz, que debe dormir en un sarcófago, que si se le clava una estaca en el pecho muere, y todas estas cosas, pues mucho y nada nos dicen, porque son conocimientos que incluso el espectador tiene antes de ir a ver la película. Sabemos otra cosa de Nosferatu, y es que no se puede resistir a Ellen Horror, pero no sabemos el por qué.
Y esto le genera a uno también una serie de preguntas, ¿no? Como una bestia demoníaca, inmortal, llena de poderes, se ve supeditada a la voluntad de una mujer. ¿Cómo es que esta bestia, a la cual le es imposible sentir un poquito de empatía por el resto de la humanidad, se ve atrapado en la maraña de emociones que conducen la vida de esta mujer? Y creo que la clave está en la primera escena. Y con esto no se preocupen porque no les voy a dar un spoiler, esto hace parte, digamos, de la narrativa general que ha manejado cada una de las versiones de Nosferatu, Drácula, como quieran llamarle, y es el llamado. Ellen Horrer es una mujer que desde que nació se ha diferenciado del resto por una suerte de sensibilidad, por una intuición muy particular frente a las cosas que le rodean y que juntas le han llevado a tener una suerte, digamos, de pensamientos, deseos que la alejan del resto. Ella es diferente en ese sentido, tanto así que digamos que ella trata como de expresarse con su padre y pues él termina diciéndole básicamente pues que es una cualquiera, enfrenta el rechazo de ciertas personas, aunque no es un rechazo total, ¿no? Ella de todas maneras mantiene pues una amiga, unas amistades, eventualmente consigue un novio, pero hay una diferencia ahí en ella, y esta diferencia es la que muy temprano en su vida la lleva a pedir, digamos, guiada por esta soledad que está hecha de incomprensión, la compañía de alguien. Ella básicamente lo que hace es llamar a cualquiera, ¿no? Pues no es como que llame específicamente a Nosferatu, sino que ella dice alguien venga y acabe con esta soledad, con este sentimiento de incomprensión, y el que va a responder su llamada es otro incomprendido, es Nosferatu, es una persona que también tiene su sensibilidad muy particular, que tiene un hambre también diferente a la del resto y que por ende sus deseos son igualmente diferentes. Y ya es conocido, y no solo con el caso de Nosferatu y de Drácula, que hay muchas de estas bestias que solo pueden entrar en la realidad humana bajo previa invitación. Es decir, que para que Nosferatu entre a la casa de uno tiene que invitarlo, ¿no? Como hacer la venia de que siga. ¿Qué es lo que sucede en otra de las películas muy famosas? También es muy buena, que se llama Let Me In. Aquí creo que les voy a dejar la portada o el flyer, como se diga, para que la tengan en mente, que es muy buena también. Pero en este caso lo que hace Ellen no es invitarlo a pasar. Ella le hace una invitación mucho más excepcional a Nosferatu. Y acá entra el segundo punto del que me gustaría hablar, y es que ella lo invita a ser comunidad, y con ello me refiero que lo invita a ser un mundo aparte, un mundo paralelo de aquel que existe y los rechaza. Ella, basada en su incomprensión, busca otro igualmente incomprendido para que juntos, en la similitud que pueda haber entre sus deseos, entre su hambre, pues generen una vida paralela que pueda ser independiente, va a generar una autarquía si se quiere. Pero esta comunidad bestia humano está destinada a fracasar desde el comienzo, y este hecho es tan, pero tan triste que al final de la película no pude sino sentir una lástima inmensa por el Nosferatu. Sentí que en su lamento se invocaba el dolor de todas las comunidades perdidas que han existido a lo largo de la historia. ¿Por qué es una comunidad fracasada? Bueno, pues básicamente yo creo que tiene que ver con el hecho, y que también existe en muchos mitos, leyendas, que están en muchas mitologías, y es que lo humano, al tocar lo que no es humano, lo degrada hasta desaparecerlo. Es como si lo inmortal, lo eterno, lo escondido, no pudiera soportar la realidad humana. Vemos en muchas mitologías que en cuanto un dios, por ejemplo, entra en contacto con lo humano, empieza para este o para esta una tragedia inmensa. Se ve confundido, se ve debilitado y puede llegar incluso a verse destruido. Pareciera que la comunidad fracasada por excelencia es aquella que se constituye entre lo eterno y lo humano, ¿no? Marca de lo mortal y de la conciencia de esa mortalidad. No quiero entonces desconocer que Nosferatu es malo, ciertamente es un ser macabro, maligno, que hace muchas cosas sin la menor muestra de culpa, que es un ser que precisamente se alimenta del dolor de los demás. Entonces malo sí es.
y me podrían acusar de que estoy romantizando el mal y acepto esa acusación. Pero entonces me surge también una pregunta y es, ¿hay otra forma de hablar del mal? ¿Existe algún medio que no sea este? ¿No son las historias y en especial las historias de horror aquella forma por la cual lidiamos con el mal y la desgracia que no logramos comprender en nuestras vidas? ¿No es esta una de las funciones de las historias? El horror como género en particular es el que va a ser más directo y el que va a tener menos pelos en la lengua, por ponerlo de alguna manera, para decirnos ese es el horror. Iba a señalar o apuntar hacia un lugar donde de otra manera solo veríamos gritos, lamentos, incomprensión, llantos, preguntas, sinsentidos, comunidades que no entendemos por qué murieron antes de nacer. Y esto es así porque lo desconocido solo emerge por lo humano. Nosotros traemos la ignorancia y el desconocimiento a donde de otra manera solo habrían cosas y ya. Y el horror viene a ser parte de esta capacidad de generar problemas con ello y aprender a lidiar con esos problemas. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la reflexión sobre Nosferatus. Son 2 puntos que creo que vale la pena resaltar de la película, que estuve un poco revisando en otros reviews que se habían hecho, en otros comentarios, y no lo encontré mucho. Déjenme en los comentarios pues ustedes si ya vieron la película o si han visto otras versiones, qué sentimientos les despierta esta figura de Nosferatu, qué creen que puede estar mal o bien en lo que digo. Sus comentarios son muy importantes para mí, para seguir creciendo y avanzando en este camino. Ya saben, si les gustó, déjenle clic al like, comenten, suscríbanse, compartan el video y no siendo más, nos vemos en el próximo episodio.